Quiero comenzar con un pensamiento que tal vez muchos de ustedes lo han escuchado anteriormente, tal vez para ustedes sea algún pensamiento que ya han escuchado o tal vez es nuevo para ustedes. Pero el pensamiento con el cual quiero comenzar en la mañana de hoy es lo siguiente, y quiero que me presten atención y me escuchen bien sobre este pensamiento. Y dice de la siguiente manera: en lo esencial, unidad. En lo esencial, unidad. En la duda, libertad. Y en todo lo demás, que haya amor. El pensamiento es de San Agustín de Hipona, un teólogo, pensador cristiano del siglo III y del IV siglo. En lo esencial, que haya unidad. Donde hay duda, que haya libertad. Y en todo lo demás, que haya amor. Este pensamiento, estas palabras llegaron a mi mente y muy bien describen lo que experimenté cuando visité la iglesia bautista en la comunidad de Jiquí, al norte de Camagüey, en Cuba. Al llegar allí, congregarme y reunirme con la iglesia que estaba esperando por nosotros esa mañana, no solamente pude experimentar un anhelo, una pasión, un deseo ferviente de parte de los hermanos y hermanas que estaban allí por la palabra de Dios, pero también experimenté un anhelo de conocer más de Cristo. Querían conocer más de Él, de conocer más de su identidad en Cristo. Encontré en ellos un verdadero, genuino sentido de comunidad, en amor, propósito y en humildad. El pastor Armando Cutiño, que es el pastor de esta iglesia, nos recibió junto con su esposa. Y para mi sorpresa, conocí dos pastores más en esa mañana. Y lo interesante era que no eran pastores bautistas, eran pastores de otras denominaciones que tienen iglesias en esta comunidad. Y cuando hablamos y compartimos y estuvimos conversando, descubrí también de que estos tres pastores colaboran juntos, trabajan juntos por la comunidad. Y el pastor Armando me decía lo siguiente, me dijo de esta manera: Pastor Rafi, aquí en esta comunidad, y voy a leerlo para no perder el sentido de lo que él me estaba diciendo, colaboramos mutuamente en el amor de Cristo, en lo que es, y escúchenme bien, esencial para predicar el evangelio de Cristo. Juntos, estos tres pastores, tres denominaciones diferentes, trabajamos para apoyar a la comunidad. Cuando un miembro de la iglesia se enferma, todos acudimos a visitarlos y a orar por esa persona. Hay respeto mutuo, hay amor y humildad en cada uno de nosotros. Esa visita impactó mi vida increíblemente, al igual que las otras 4 o 5 visitas de diferentes iglesias que pudimos visitar ese lunes durante todo el día. En lo esencial, unidad. En la duda, libertad. Y en todo lo demás, amor. Hace un tiempo atrás, un par de meses atrás o varias semanas atrás, estudiamos aquí lo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Y vimos en aquel momento que la iglesia es un grupo de personas, una comunidad que han recibido a Cristo.
No es un individuo, no es una sola persona, es una comunidad, un grupo de personas que han recibido a Cristo, el Hijo del Dios viviente, como su Señor y su Salvador. Y han sido convocadas, llamadas para glorificar a Dios y cumplir con los propósitos de Dios en este mundo. Un grupo de personas, una comunidad que ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Que han sido llamados, han sido convocados para glorificar ¿a quién? A Dios. Y cumplir con el propósito, los propósitos de Dios en este mundo. La iglesia, amados hermanos y hermanas, amigos que están aquí esta mañana, es una comunidad. Y como comunidad estamos llamados a vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Reflejar la imagen de Cristo. Presentar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Nuestra unidad, hermanos, está en Cristo. Estamos llamados como iglesia a tener un mismo parecer, un mismo sentir, sintiendo una misma cosa. Y en la mañana de hoy, Dios puso en mi corazón el pasaje bíblico que vamos a estudiar y vamos a exponer en esta mañana. Y le voy a pedir a cada uno de ustedes que abran sus Biblias o prendan su iPhone, su iPad, su tableta, el artículo electrónico que tengan. No voy a ser de los pastores que dicen que si la Biblia no está escrita, pues no es impresa, no es la que es. No, vamos a usarla, ¿ok? Y vamos a ir al a la carta de Filipenses. Y vamos a buscar el capítulo 2 y nos vamos a estacionar en los versículos del 1 al 11 de este capítulo 2 de la carta a Filipenses. Y mientras ustedes la buscan, Filipenses está en el Nuevo Testamento, está luego de todos los enses, está Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, los que terminan en enses, ¿no? Busquemos entonces ahí. Pero mientras tanto, déjeme darle un pequeño trasfondo histórico de esta carta. La carta a los filipenses se escribe a la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Filipos. Esta iglesia la fundó Pablo en su segundo viaje misionero. De hecho, es la primera iglesia que Pablo fundó en lo que se conoce como Europa, o en lo que se conoce como Europa hoy en día. La historia es fascinante, la pueden encontrar en Hechos capítulo 16, donde allí puedes ver a una joven, una señora que se llamaba Lidia, que comenzó en su casa, comenzó esta iglesia, fundada por Pablo. Filipos era una pequeña ciudad que fue fundada por el rey Filipos de Macedonia, por lo tanto llevaba su nombre, quien fue padre de Alejandro Magno. Un poquito de historia para que no se aburran en la mañana de hoy, ¿no? La ciudad se había convertido en una colonia romana y era un puesto militar muy avanzado para Roma. De hecho, hay algo muy interesante de la ciudad de Filipos y quiero que se acuerden de este pensamiento de esto que lo voy a decir. Y es que la ciudad de Filipos era tan y tan parecida a Roma, su arquitectura, de la forma en que fue diseñada, fue construida, se parecía a Roma. Se hizo intencionalmente. Y la gente que visitaba Filipos decía, si usted quiere ver a Roma, vaya a Filipos. Y vea la ciudad de Filipos y verá a Roma. Guarden ese pensamiento, porque hay algo muy interesante en cuanto a esto se refiere. Pablo escribe esta carta y la escribe mientras está preso, está encarcelado en Roma. Y escribe esta carta junto a otras 3 cartas que escribió, que son la carta de Colosenses, Filemón y Éfesos. Pablo escribe esta carta en agradecimiento a la iglesia en Filipo por una serie de donativos o
contribuciones o donaciones que le había hecho la iglesia mientras él estaba preso. La carta es una carta conocida como la carta del gozo, pero también es una de las cartas más personales que Pablo le escribió a una iglesia. En el primer capítulo de esta carta de Filipenses, Pablo exhorta a la iglesia a que se mantengan unidos, firmes, como un solo cuerpo, una sola iglesia en el Espíritu. La iglesia estaba siendo no solamente atacada en Filipos externamente por aquellos que venían con algunas ideas religiosas judaizantes o con algunas otras doctrinas, sino que había conflictos dentro de la iglesia. Lo pueden ver en el capítulo 4 de Filipenses, donde se menciona a estas dos mujeres. Aparentemente había un conflicto bien serio entre ellas y estaba causando división en la iglesia. ¿Qué tal si leemos entonces Filipenses 2, del 1 al 11? Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera. Para los que me siguen en sus Biblias, si usted tiene la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional, está bien. Pero he preferido utilizar la versión Reina Valera por la razón que lo voy a explicar luego. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego continúa diciendo lo siguiente, nada, pero nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Pablo comienza aquí, en este capítulo 2, en el versículo 1, con una expresión muy interesante, y él comienza con un por tanto, por lo tanto. Y cuando vemos eso de por lo tanto, lo que nos debe de llevar a nuestras mentes es que él quiere atar un pensamiento con algo que él ya ha expresado. Lo que él va a exponer ahora lo viene trayendo desde anterior. Y ya antemano, en los versículos 27 al 30 del capítulo 1 de esta carta de Filipenses, Pablo exhorta a la iglesia a la unidad. Pablo exhorta a la iglesia a que estén firmes. Pablo exhorta a la iglesia a que estén en comunión, a que tengan un mismo parecer. Pero ahora Pablo se mueve a algo bien interesante. Y es con lo que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy, como parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón y luego de esta visita a la iglesia que le mencioné al principio. Y es que Pablo utiliza, si usted lo ve en la versión Reina Valera, utiliza una serie de sí, 5 sí.
5 sí que presentan las bases esenciales de la unidad de la iglesia. No son sí porque Pablo está presentando que hay una incertidumbre o hay una duda sobre estas bases o estos principios que Pablo va a mencionar, sino que son unos sí porque Pablo los establece como que son aseveraciones verdaderas, correctas, que nos han de llevar a entender la unidad que debe de existir en la iglesia y que son esenciales para la iglesia. Estos 5 sí, algunos lo han llamado como condiciones de primera clase. Para poder entender esto claramente, estos 5 sí que Pablo establece, y lo vimos cuando lo leímos, si hay consuelo en Cristo, si hay consuelo en su amor, si hay comunión en el Espíritu, si hay compasión, si hay misericordia. Pablo los establece, como dije anteriormente, como aseveraciones que son correctas. Déjenme ilustrarle esto de la siguiente manera. Muchos de ustedes son padres, y papás y mamás aquí, ¿verdad que sí? Como que hubo duda. ¿Cuántos de ustedes son papás y mamás aquí? Amén. Amén. Y lo que le voy a decir, yo lo experimenté. Y tal vez usted lo ha utilizado. Especialmente cuando usted quiere corregir a su hijo o a su hija que está haciendo algo como que se está desviando, ¿no? Y le quiere llamar la atención. Mi mamá tenía la costumbre de hacer lo siguiente. Me llamaba y me decía, Rafaelito, ven acá. Me decían Rafaelito cuando joven, cuando niño. Ven acá. Y me decía de la siguiente manera. Yo soy tu mamá, ¿verdad? Pues sí. Y tú vives en mi casa, ¿verdad que sí? Y pues sí. Y yo soy la que trabajo aquí, ¿verdad que sí? Y bueno, la última vez que chequeé, sí. Y yo soy la que te cocino, compro la comida y te cocina para que tú puedas comer, ¿verdad que sí? Y pues sí. Luego que yo contestaba todas esas preguntas, que estaba arrinconado en una esquina, que ya no tenía otra opción que decir sí a todo lo que ella me había presentado, me decía, entonces hazme feliz. Haz a tu mamá feliz y ve a limpiar tu cuarto. O a limpiar la casa. Lo interesante era que solamente funcionaba conmigo, con mi hermana, que lo más seguro me está escuchando por Facebook, no funcionaba. Y me pasaba todo el día limpiando la casa. Por aquellas condiciones que ella me había presentado, que eran ciertas y que me hacían decir sí a lo que tú estás diciendo. Pablo está haciendo lo mismo. Está estableciendo estas condiciones, estas aseveraciones de si existe esto que son verdades, estas aseveraciones son verdades, entonces, miren lo que Pablo continúa diciendo. Pablo luego dice, entonces completad mi gozo, estando ¿cómo? ¿De acuerdo? Cuando Pablo dice, entonces completad mi gozo, se espera algo. Viene algo más. Como cuando mi mamá me decía, entonces haz a tu mamá feliz. Ya yo sabía que venía una instrucción. Había un mandato, algo que yo tenía que hacer, algo que yo tenía que escuchar. Ya estaba anticipando un mensaje que ella me iba a decir. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, completad mi gozo. Y escúchenme. Y Pablo decía, entonces, completad mi gozo. ¿Estén cómo? ¿De acuerdo? Estén de acuerdo. Por todas y cada una de estas cosas que le he mencionado, estas 5 aseveraciones que yo le he mencionado, entonces, como son verdaderas, como son ciertas, completad mi gozo y estén de acuerdo. Estén en un solo sentir, en un solo pensar, en una sola forma de ver las cosas, en comunión, en unidad en el Espíritu.
¿Y cuáles son cada una de estas cosas que Pablo menciona? Que son aseveraciones que debemos de estar de acuerdo. La primera que él menciona es nuestra consolación, ¿en quién? En Cristo. Fíjense que Pablo comienza con Cristo en estas aseveraciones, en estas sí condicionales. La cabeza de la iglesia, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes. Si hay alguna consolación en Cristo. Y la palabra consolación en el original griego es la misma palabra del raíz de la palabra el consolador del Espíritu Santo. Es la palabra paracleto, es aquel que va a estar con nosotros, que camina con nosotros, que va a ayudarnos, nos va a apoyar. Por lo tanto, Pablo lo que está diciendo, si hay algún entusiasmo, algún ánimo, si hay algo, una exhortación en Cristo Jesús, estén siempre de acuerdo. Y este ánimo, esta consolación que Pablo está hablando, se refiere a la vida de Cristo, a su nacimiento, a sus enseñanzas, a su pasión, a su muerte, pero más aún a su gloria y la gloria venidera de Cristo, a su resurrección. Hebreos nos habla que Cristo es el sumo sacerdote. Que Cristo entiende lo que nosotros estamos padeciendo porque también Él padeció. Y Él entiende nuestro sentir, nuestros sufrimientos, nuestros dolores porque Él también los padeció. Pablo dice que Cristo siendo Dios, se hizo hombre. Y sufrió y padeció y tuvo dolor igual que nosotros. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es nuestra identidad es en Cristo. No es en nadie más, es en Él. Si hay un consuelo, es en Él. Bueno, usted quiere leer y entender y capturar la verdadera vida de Cristo. Vaya a los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léalos, estúdielos. Pídale al Espíritu Santo que le haga comprender las enseñanzas y la misma vida de Cristo. Que le haga enseñar lo que el Maestro hizo, lo que Él padeció, su pasión, su muerte, su resurrección y su gloria venidera. Ahí está nuestra consolación, ahí está nuestro ánimo, ahí está nuestra exhortación. Es en Cristo y solamente en Cristo que nosotros podemos estar unidos como iglesias. De tener un mismo parecer, de pensar de una misma forma. La consolación, la exhortación, el ánimo, y quiero ser claro en esto, no solamente no ha de venir de libros que leemos de autoayuda o de escuchar a un predicador o a un pastor famoso. Viene de Cristo, de nuestra identidad en Él, de nuestra relación en Él, de entender lo que es Él en nuestras vidas. Pablo siempre que hablaba de los santos en Cristo, de nosotros en Cristo, de nuestra identidad en Cristo. Y es lo mismo a lo cual se está refiriendo aquí. Miren lo que dice el versículo del 27 al 30 de este segundo capítulo, del primer capítulo de Filipenses. Dice de la siguiente manera: no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en ¿quién? En Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. El llamado de Pablo entonces a esta unidad, la exhortación de Pablo a esta unidad en la iglesia comienza en Cristo mismo. En el consuelo que Cristo nos da como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En la vida de Él,
en Él mismo. Luego Pablo menciona otra condición más y habla del consuelo de amor. Y vuelve a hablar del exhortar, pero en esta ocasión el exhortar en el amor. La Nueva Traducción Viviente dice en su amor, en el amor de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo es, si hay alguna exhortación, un entusiasmo, un ánimo, algo que nos motiva, que nos consuela, que nos lleva a vivir una vida de unidad, una unidad en comunidad, también ha de ser no solamente en Cristo, pero en el amor de Cristo, en el amor de Dios, en el amor del Padre que dio a su único Hijo para que muriera en una cruz, para que todos seamos salvos. En el amor de Cristo que se entregó y derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Pero también en el amor que Cristo nos ordenó que tuviésemos los unos a los otros. El amor que debe de existir en la iglesia de los unos a otros. No de algunos pocos, sino de todos unos a otros. El fin de semana pasado estuve en una conferencia de hombres en Glen Rose, a la parte sur de Fort Worth. 550 hombres reunidos en esta conferencia. Increíble. Llamada Hombres de Impacto. Me impactó la cantidad de hombres, me impactó muchísimo el tiempo de adoración y la enseñanza. Sin embargo, hubo una parte donde realmente mis fibras se movieron porque como que el mensaje no es el correcto. Y es que uno de los pastores que predicó, en su predicación dijo que cuando le preguntan a él que por qué él ora al diario, su contestación fue la siguiente: yo oro a Dios todos los días por gente que me traiga gente que me caiga bien. Yo estaba a la parte de atrás y la única expresión que yo pude tener bien puertorriqueña, hispana, latina, de un buen español mío fue ¿really? ¿Really? ¿Le oras a Dios a que te traiga gente que te caiga bien? ¿Y qué tal los que no caen bien? ¿Y qué tal si tú eres de Argentina? ¿No hay alguien de Argentina aquí? No se me sientan mal de Argentina. Y yo soy puertorriqueño y te caemos mal. ¿Ah? O si el perfume que yo uso no es el de tu agrado. O si las manchas que yo tengo en mi cuerpo, las pecas que tengo, no te gustan. Entonces no entro yo en ese aspecto, no entro yo en tu vida. Mi oración es que Dios traiga vida a mi vida, para que sean transformadas por el poder de Dios y por el evangelio de Dios. No por personas que me caigan bien, sino por aquellos que Dios quiere que yo conozca. Y que haya una intervención divina de parte de Dios y decirme: Rafi, aquí te puse a esta persona para que le hables de mí y le des testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Así si me cae bien o me cae mal. Es como reflejamos amor, hermano. Es como nosotros reflejamos el amor del uno por los otros. No es solamente amor porque venimos a la misma iglesia. Es amor a aquellos que necesitan del Señor. Es amor a aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Que el Señor me traiga personas que me caigan bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 24. Jesús hace una oración preciosa. Parte de la oración del Padre Nuestro, Jesús hace en este capítulo 17 de Juan. Léanlo, una oración preciosa. Donde usted y yo estamos en esa oración. Miles y miles de años atrás, Jesús oró por nosotros, por ti y por mí.
Y Jesús le dice al Padre lo siguiente: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Ahí estoy yo y estás tú. Hemos creído en Él. Y ya Él estaba orando por nosotros. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen, miren lo que dice el Señor, de una unidad tan perfecta. ¡Wow! Una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que lo que me diste, los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de comenzar el mundo. El Señor no habló aquí ni oró por solamente que sean unos los que me caen bien, que sean unos solamente Pedro, Santiago y Juan, sino que sean uno Pedro, Santiago, Juan, Rafi, Iván, Ignacio y cada uno de nosotros. Uno en Cristo, en una unidad tan perfecta en el Señor. Luego Pablo nos habla de otra condición más que debe de existir, que es esencial en la unidad en la iglesia, y es la comunión en el Espíritu. Pablo nos habla de que debemos de tener esa comunión en el Espíritu, y hemos hablado de esto anteriormente. Cuando Pablo utiliza la palabra comunión aquí en este versículo primero de Filipenses 2, como una condición que dice, si hay comunión en el Espíritu, esa comunión es la palabra koinonía, y hablamos de esta palabra anteriormente. Es la participación, es tener las cosas en común, es tener un mismo sentir, un mismo parecer. La koinonía, esa comunión solamente se da a través del Espíritu y del Espíritu Santo. No es a través de nuestros esfuerzos, no es a través de nuestra destreza ni de nuestras habilidades. Somos colaboradores en la predicación del Evangelio, movidos por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo el que unifica y hace que todos los miembros de la iglesia, aunque con diferentes dones y funciones, y ya hemos hablado de esto anteriormente, están colocados en el cuerpo de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, según la voluntad de Dios, no mi voluntad, lo que Él me dice que debo de hacer, para que haya una armonía que nos distingue de los demás. Y es esa comunión en el Espíritu la que nos mueve a eso. El Señor nos ha dado dones. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don que Dios nos ha dado cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero no es un don, como bien habíamos predicado anteriormente, para mi vanagloria, y vamos a hablar de esto, o para mi reconocimiento, o para yo guardarlo, sino que sea para la edificación de los santos, la edificación de la iglesia, para que la iglesia prospere, para que el Evangelio sea predicado, para consolarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros. Dios nos ha otorgado esos dones, como dije anteriormente, para la edificación de los santos. Luego Pablo nos habla de un afecto entrañable, de un corazón tierno que debe de haber en nosotros. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia con corazones endurecidos? Y nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Nos olvidamos de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. Y nos enfocamos en que las tortillas se me quemaron en la mañana de hoy. O los frijoles no se cocieron. O el niño se portó mal o la niña se portó mal. O el mequetrefe de mi marido no quiere ir a la iglesia. O tengo que ver a la hermana o a la hermana tal en la iglesia hoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué martirio! Y venimos con corazones endurecidos y decimos, no, para allá ni miro. Cuando el Señor Pablo mismo en la carta nos dice que tengamos un corazón entrañable, lleno de compasión, de amor para los demás. ¿Me están siguiendo, hermanos? Lo esencial de la unidad de la iglesia: consuelo en Cristo, consuelo en su amor, comunión en el Espíritu y un corazón entrañable. Pablo mismo hablaba de esto. Pablo mismo hablaba de esta manera en los versículos, en capítulo 1, los versículos del 8 al 11, decía de la siguiente manera: Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Miren lo que dice: con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Lo que realmente importa. Y a Pablo, este hombre, hay veces que miramos a Pablo y nos olvidamos que aquel Pablo que escribió la carta era el mismo Saulo de Tarso que persiguió a la iglesia, que tenía un corazón endurecido, que tenía un corazón de venganza, de ir y eliminar a los cristianos y a la iglesia por completa. En una iglesia hace años atrás yo hice una pregunta muy sencilla. Yo dije: ¿cuántos de ustedes quisieran que Pablo entrara, el apóstol Pablo viniera a esta iglesia? Y todos levantaron la mano. Claro que sí. ¿Le encantaría que predicara? Pues sí, claro que sí. ¿Cuántos de ustedes le encantaría que Saulo de Tarso entrara aquí? Ninguno levantó la mano. ¿Y cuál es la diferencia? No, porque aquel mata, este no. No, aquel que mataba ahora es el que predica a Cristo que vive. Aquel de un corazón enderecido ahora tiene un corazón de compasión. Ese es el poder de Cristo que transforma las vidas y que llama a una iglesia a la unidad. No me cierren la puerta al Saulo de Tarso. No. Abramos nuestros corazones compasivos para con ellos. Usted no sabe, el que entre por esa puerta, hermano, que viene en la necesidad de Cristo, con un corazón quebrantado, endurecido, rebelde contra Dios y lo que la palabra de Dios puede hacer en esa vida. Usted nunca sabe. Y usted es la única Biblia que en ese momento esa persona va a leer. Pablo continúa diciendo lo siguiente, luego sigue hablando de que tenemos que tener misericordia para con los demás. Misericordia, amados hermanos, no es lástima. No quiero que me confundan esa palabra de misericordia a decir a tener lástima. Nosotros los puertorriqueños tenemos una expresión muy nuestra. Los boricuas que están aquí, los puertorriqueños, para los que no saben lo que es boricua, los puertorriqueños que están aquí saben lo que es. Y nosotros nos distingue la expresión de ay bendito. Para todos nosotros usamos el ay bendito. Y es lástima, o sea, ay bendito, agarraron al gobernador robando. Ay bendito, no, que lo agarren. ¿No? Ay bendito, no regañes al nene. No, algo hay que hacer con él, a menos que no sea mi nieta. Bueno, hay que regañarlo. Todo, no es lástima, es corazón de misericordia. Hace años un pastor compartió conmigo, un pastor hispano me decía: Rafi, misericordia es esto. Acuérdate bien de esta definición de misericordia. Misericordia viene de la palabra latín, una palabra compuesta
de misericordia. Muy bien, me encantan las palabras compuestas. Viene, háblame. Misere significa miseria. En latín es miseria. Y cordia es corazón. La palabra cardio, ¿me siguen? Cardiólogo, un ataque cardíaco. No me le den a uno aquí. Oye, cardio. Por lo tanto, misericordia es tener un corazón que se mueve, se conmueve por la miseria de otro, el sufrir de otros. Y Pablo nos está motivando, nos exhorta a la iglesia en Filipo a que también tengamos un corazón misericordioso. El creyente que es animado y exhortado por Cristo, hermanos, está motivado por el conocimiento del amor de Cristo, que ha experimentado la comunión del Espíritu Santo, que posee un corazón amoroso, entrañable y tiene una actitud de misericordia, estará siempre provisto de cada uno de los elementos que le ayudarán a disfrutar de la unidad en la iglesia. Repito, el creyente animado, exhortado por Cristo, si hay consolación en Cristo. Motivado por el conocimiento de su amor, si hay consuelo en su amor. Que ha experimentado la comunión del Espíritu Santo, si hay comunión en el Espíritu Santo. Que posee un corazón compasivo, si hay un corazón entrañable. Y tiene una actitud de misericordia. Si hay misericordia, estará siempre provisto de los elementos que le ayudarán a disfrutar de la unidad espiritual en la iglesia. Son las bases esenciales, lo que nos une como iglesia. Pablo continúa luego diciendo un mandamiento, nos da un mandamiento y dice: por lo tanto, completad mi gozo y estén de un mismo sentir, de un mismo parecer, de una misma manera de pensar. Y cuando hablamos de esto, hermano, quiero ser claro porque muchas veces confundimos la unidad con uniformidad. No estamos hablando de que todos tenemos que vestir de la misma forma, o todos tenemos que tener la misma camiseta o playera, o tenemos que actuar o caminar de una misma forma. Este mismo sentir no en ningún momento interrumpe la individualidad de las personas. No me dice a mí que yo tengo que hablar de cierta manera. O no me dice a mí, como dije anteriormente, que tengo que vestirme de esta manera o caminar de esta forma. Unidad y uniformidad no es lo mismo. La esencia de la unidad de la iglesia es lo que hemos compartido con ustedes en la mañana de hoy. Pero Pablo va más lejos. Y luego que expresa lo que es ser la unidad, lo que nos motiva a la unidad, entonces Pablo nos mueve inmediatamente al hacer lo que entonces nosotros tenemos que hacer. Muchas veces en nuestra forma de actuar como creyentes queremos primero hacer las cosas y no pensamos en el ser como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Y nos movemos inmediatamente al hacer. Y el hacer sí está bien, pero ¿qué tal si somos primero para luego hacer? El ser es lo que nos mueve al hacer y es lo que Pablo nos está diciendo. Y Pablo presenta dos cosas aquí sumamente importantes que debemos de hacer. Primeramente las presenta como un no debes de hacer esto, para movernos a un así debes de hacer esto. Y lo primero que nos dice en los siguientes versículos, del versículo del 3 al 4 nos dice: no sean egoístas, no traten de impresionar, sean humildes,
es decir, considerando a los demás como mejores de ustedes. Ay, Padre amado. A esta sí que duele. No sean egoístas. Yo. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Y el que venga atrás, que se las espere. Porque soy yo. No seamos de vanagloria, buscando impresionar. Uy, qué interesante, ¿verdad? Tratando de impresionar a los demás. Cuando Pablo nos exhorta a decir, ¿sabes qué? Piensa en los demás como más importante que tú. Mensaje fuerte. Donde a veces pensamos que por las bendiciones que Dios nos ha dado, por las oportunidades que tenemos, por las condiciones que tenemos, somos mejores que otros. No, Dios no nos está llamando a eso. Nos está llamando a que no seamos egoístas, a que no caigamos en vanagloria. Miren lo que la palabra vanagloria en su origen, en su idioma original dice. La palabra para vanagloria en el griego es kenodoxia. Otra vez otra palabra compuesta que es la palabra keno y doxa. La palabra keno significa vacío o vano. Y la palabra doxa es gloria. Por lo tanto es una gloria que es vacía, vana. La vanagloria mismo lo dice. No hay nada. No tiene sentido, no hay nada en ella, no hay nada que realmente nos mueva. Solamente nos mueve cuando estamos en Cristo. Porque la gloria es de Cristo. Y solamente a Él y para Él es la gloria. No es mía, no es de nosotros, es de Él. Es del Señor. No es lo que la gente piense de Rafi. No es lo que yo quiero que la gente piense de Rafi. Es que vean en Rafi, vean a Cristo. Y a Cristo glorificado, que es diferente. Y nos llama a que hagamos eso. Por otro lado, nos dice que también que no se ocupen solo de sus propios intereses, versículo 4, sino que procuren interesarse en los demás. ¡Wow! Vuelve de nuevo. En nuestro egocentrismo, en nuestra naturaleza de pecado, caemos en ese sentir de que es mío. Todo es mío. Es para mí. Y no nos ocupamos de los demás. No nos movemos hacia los demás. ¿Usted alguna vez ha hecho la oración, una oración que dice, Señor, permíteme ver lo que tú ves? Permíteme escuchar lo que tú escuchas. Permíteme sentir lo que tú sientes. ¿Han hecho esa oración en alguna ocasión? Han ido donde Dios a decirle, ¿qué es lo que tú estás viendo? Permíteme verlo. Tengan cuidado con lo que ustedes piden. Dios le va a permitir ver cosas que Él está viendo. Y van a transformar su vida. Y usted se va a dar cuenta de, yo estaba haciendo esto mal. Yo pensaba, yo creía. Yo pensé que yo era humilde. Yo pensé que yo tenía misericordia. Yo pensé que pensaba más en los demás que en mí mismo. Yo pensé que tenía hospitalidad. Yo pensé esto, pero Dios tú me has hecho ver que no estoy cerca de lo que yo pensaba. Pensar en los demás, servir a los demás. Un ejemplo lo tenemos muy sencillo en el día de hoy. El domingo que viene es el último domingo. Lo anunciamos el domingo pasado. Paquetes de frijoles, de 2 libras cada uno. Mano, Walmart, Kroger, Thompson, La Michoacana, La Victoria.
¿Le menciono más dónde las puede conseguir? $2.43 cada bolsa. Estamos esperando para que la iglesia en español contribuya con 100 de ellas. Tan sencillo como esto. Misericordia. Ay, que no tengo tiempo de ir a Walmart, pero tenemos tiempo para hacer otras cosas, ¿no? 45, una hora para estar mirando las fotos de alguien en Facebook. No, vamos a tomar ese tiempo, vamos a hacerlo, vamos a buscarlo. No, la cajita de zapatos. Son pequeñas muestras que podemos utilizar para movernos en compasión por los demás. Y luego Pablo termina con la expresión de que tengan en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Y no voy a entrar en todo el detalle, esto es una predicación aparte, es una predicación, un tema que podemos estar predicando sobre esto por mucho tiempo. Pero Pablo dice que cuando crecemos en humildad, crecemos en amor y crecemos en propósito, cuando reflexionamos en la cruz de Cristo. Y la realidad, hermanos, es que a los pies de la cruz de Cristo no hay orgullo, no hay vanagloria, no hay reconocimiento. Todos y cada uno de nosotros somos iguales frente a la cruz de Cristo y a los pies de Cristo. No hay diferencia entre nosotros. No me importa, hermano, quiero decirlo de todo corazón, si usted es de Cuba, de Puerto Rico, la República Dominicana, México, de donde sea. Todos y cada uno de nosotros somos iguales a los pies de la cruz de Cristo, porque Él es el Rey y Señor de todos y cada uno de nosotros. Y un día toda rodilla se doblará delante de Él. También Pablo habla de la gloria venidera de Cristo y la gloria de Cristo que está sentado a la derecha del Padre. Cuando reflexionamos sobre eso, vemos entonces la obra de Cristo en nuestras vidas. Y decir a la verdad, podemos decir como aquel soldado romano, a la verdad que este es el Hijo de Dios. Reflexionamos sobre la palabra de Dios, leer las Escrituras, tener la humildad y reconocer que no somos quienes para entender todo la profundidad y la grandeza que hay en la palabra de Dios y llegar delante de Él y en oración y en humildad decirle, Padre, dame que tu Espíritu Santo me haga entender tu palabra y comprender tu palabra para poder crecer en humildad, en amor y en propósito. Y por último, sirviendo a los demás. Crecemos en humildad, en amor y propósito cuando servimos a otros, cuando entregamos nuestras vidas, nuestro corazón para servirle a otros, no para que me vean a mí sirviendo a otros, no para que me reconozcan porque estoy sirviendo en algún sitio, estoy yendo a algún lugar o estoy haciendo algún gesto de servicio, pero porque estamos sirviendo a Cristo al servir a otros. Por último, vamos a definir entonces lo que es la comunidad cristiana brevemente. Y vamos a tocar unos puntos para poder encapsular o capturar todo el concepto de lo que es la vida en comunidad, hermano. La comunidad cristiana es el conjunto de personas que en un lugar o una región o un país han sido llamados aparte por Jesucristo, como dije anteriormente. Y se reúnen como cristianos a causa de su conocimiento y por la vocación que han recibido para confesar su nombre. El sentido y propósito de esta iglesia es llevar una forma de vida común creada por el Espíritu Santo. En otras palabras, participan todos en una vida de obediencia a la palabra de Dios en Jesucristo. Palabra que escucharon y que ansiosamente quieren volver a escuchar. Se reúnen también con el propósito de transmitir esta palabra a otros. No es solamente yo recibirla, escucharla y volver el próximo domingo a recibir más y quedarme con ella. Es transmitirla a otros, es llevar el evangelio a otros también. De esta forma, se trata de la existencia como miembros del cuerpo de Cristo y Cristo como su cabeza. Esa unidad es esencial en la comunidad cristiana. En el consuelo en Cristo,
en el consuelo, en su amor, en la comunión del Espíritu Santo, con un corazón amoroso y mostrando misericordia para los demás. Esta comunión, este sentido de unidad se cultiva de manera intencional. No la da el pastor, ni los líderes. Es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como iglesia. Nos hemos evitando caer en la tentación de actuar por rivalidad o por vanagloria. La exhortación que Pablo le dio a la iglesia de Filipo va en contra del individualismo, en el cual cada cual hace lo que le viene en gana, o como decimos en nuestro país, lo que le da gusto en gana, o lo que le parece mejor. Rompe con ese individualismo para tener una vida en comunidad, y es intencional. Hermano, esto no es asunto de pretender imitar. El que estamos sirviendo, estamos en una unión para ser el centro de atención o para llamar la atención. Nosotros como creyentes, como cristianos, estamos bendecidos, no solamente de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero también de tener una nueva identidad en Cristo. Es en Él y solamente en Él que tenemos nueva vida. Las palabras de Pablo llegan a mi mente. Mas con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No vivo yo, vive Cristo en mí. Pero lo que ahora vivo en la carne, lo que estoy viviendo aquí, lo vivo para la gloria de Cristo, para que Él sea glorificado. Los cristianos del primer siglo viraron el mundo patas arriba, al revés. ¿Ustedes han escuchado esa expresión, patas arriba? Al revés. Porque sirvieron a un rey diferente a lo que otros servían. Siguieron a un Señor diferente a lo que otros seguían. Y dieron su vida. Fueron mártires, se sacrificaron, predicaron el Evangelio. Fueron donde el Espíritu Santo los llevaba con un propósito en común de evangelizar y llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Y ahí hay un sentido en común de predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Si nos ocupamos, hermanos, en predicar el Evangelio, de presentarle el Evangelio a otros, de llevar el Evangelio de Cristo a otros, estamos trabajando y unidos como una sola iglesia. Al principio le dije que la ciudad de Filipo reflejaba a Roma, que se decía que si usted quiere ver a Roma, vea la ciudad de Filipo. La iglesia es de Cristo, convocada por Cristo. Usted quiere ver a Cristo, ve a la iglesia. Y hay veces que cuando miro a la iglesia, y no me estoy refiriendo, esta iglesia es preciosa, no me estoy refiriendo a esta iglesia, pero cuando miro a la iglesia en general, digo, Señor, ¿y dónde tú estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese consuelo en Cristo? ¿Dónde está la comunión en el Espíritu? ¿Dónde tú estás, Señor, en mi iglesia, en la iglesia? No es asunto de arquitectura, no es asunto de diseño, es asunto de Cristo en nuestros corazones. Yo le voy a pedir al equipo de adoración que vaya subiendo y voy a terminar con el siguiente pensamiento mientras ellos suben. Amada iglesia, somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo escogido por Dios. Amén. Somos su nación santa. Amén. Por lo tanto, nuestra unidad no está basada en ideologías políticas. Y escúchenme bien en esto.
No está basada en ideologías políticas. Eso nos divide aún más. Usted no me cree, vea las noticias, vea lo que está sucediendo en nuestros países. No solamente en esta nación, pero en nuestros países. Nuestra unión no está basada en ritos religiosos, ni seguir cierta religión, ni seguir alguna denominación. Usted quiere saber cuándo este país, esta nación y nuestras naciones se encuentran más divididas los domingos a las 11 de la mañana. Por las diferentes denominaciones que predominan. Y nos dividimos porque yo soy de esta denominación y tú eres de esta otra denominación y no podemos colaborar juntos para la gloria de Dios. No nos une el país, nuestro país de procedencia. En un país extraño, extranjero como estamos. Ni la camiseta de nuestro equipo favorito tampoco. A menos que no sea de los Texas Rangers. No nos une nada de eso. Nuestra unidad está en Cristo. En su muerte, en su resurrección y sobre todo en su señorío, su supremacía y su infinita gloria. Nuestra unidad está en la obediencia a su palabra y en el amor los unos por los otros. Cristo y solamente Cristo, hermanos, es el centro de nuestras vidas. Él es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es Cristo. Y en un día glorioso, como dije anteriormente, un día glorioso, todos y cada uno de nosotros lo veremos cuando toda rodilla se doblará y adorará al Rey de Reyes y Señor de Señores, y seremos un solo pueblo alabando y glorificando al Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Miremos en la unidad del Señor y escuchemos y meditemos también en este cántico. Dios les bendiga, hermano.